La primera vez que lo vio, llevaba una camisa blanca arremangada y una sonrisa que parecía sincera. Fue en una cena de cumpleaños de una amiga en común, y él se acercó con esa seguridad que desarma. Le dijo que tenía una mirada honesta y que eso ya no se veía. Ella, con 34 años y un historial de desilusiones, sintió que el comentario era distinto, que venía de un lugar limpio. En pocas semanas ya se estaban mensajeando todos los días, luego salidas, risas, noches de vino y confesiones. Él decía que quería una familia, una vida simple, sin dramas, solo paz. Y ella, que siempre había cargado con relaciones a medio hacer, creyó que, esta vez, el amor sí iba a ser como en las películas. A los 3 meses ya estaban viviendo juntos. Todo parecía fluir. Él cocinaba, le preparaba café por las mañanas y hasta hablaba de hijos. Pero lo que ella no notó fue la velocidad con la que su mundo empezó a girar solo alrededor de él. Los primeros celos vinieron como bromas. ¿Otra vez vas a salir con tu amiga soltera esa? ¿No te llena que yo esté acá contigo? Ella se reía. Le decía que era un exagerado, que no había nada de qué preocuparse. Luego vinieron las preguntas sobre con quién hablaba tanto por el celular. ¿Por qué llegaba 10 minutos tarde del trabajo? ¿Por qué seguía en contacto con su ex compañera de universidad? Al principio, ella lo tomaba como una señal de que le importaba. Pensaba que era su manera torpe de amar, que no todos los hombres sabían expresar bien sus sentimientos. Pero con el tiempo dejó de contestar mensajes de amigas, de ver a su hermana, de salir a almorzar con sus colegas. Y cuando alguien le preguntaba por qué ya no se la veía, respondía con excusas que hasta ella sabía que eran falsas. Se estaba quedando sola y no lo veía. El día que supo que estaba embarazada, sintió una mezcla de miedo y esperanza. Llevaban poco más de 1 año juntos, y aunque las cosas ya no eran como al principio, todavía tenía la ilusión de que la llegada de un hijo los uniría más. Le preparó una cena sencilla, encendió velas y le mostró el test de embarazo con una sonrisa temblorosa. Él lo miró en silencio durante varios segundos, sin cambiar el gesto. Luego, con una frialdad que le heló la sangre, soltó: ¿Y estás segura que es mío? Ella se quedó paralizada, sin poder responder. Él siguió: No digo que hayas hecho nada, pero tú sabes cómo son estas cosas. Mejor sería que no siguiéramos con esto. Fue como si le tiraran agua helada encima. No gritó, no rompió nada. Simplemente se levantó, apagó las velas y se encerró en el baño a llorar. A pesar de todo, no pudo hacerse a la idea de abortar. Lo decidió sola, en silencio, convencida de que él cambiaría cuando viera al bebé, que lo estaba diciendo por miedo, por no estar preparado, pero no cambió. Al contrario, empezó a evitarla más seguido, a regresar tarde sin explicación, a dormirse en el sofá con el celular escondido bajo la almohada. Ella lo justificaba todo en su cabeza. Es el estrés. Está asustado. Cuando nazca el bebé, todo va a mejorar. Lo que no quería ver era que él ya había empezado a desconectarse de todo. No hablaban del embarazo, no la acompañaba a las consultas, y cuando ella mencionaba el futuro, él desviaba la conversación. Una vez, mientras ella acariciaba su vientre de 5 meses, él se limitó a decir: «Espero que no se parezca a ti con ese carácter». Esa noche, ella se durmió mirando al techo, con una sensación que no tenía nombre. No era solo tristeza, era como si una parte de ella estuviera empezando a morirse en silencio. La violencia empezó de a poco, como pasa casi siempre. Un portazo cuando ella hablaba, una burla hiriente frente a un comentario inocente, un empujón disimulado en medio de una discusión. Nada que dejara marcas evidentes, pero dolía igual. Cada vez que levantaba la voz, ella se callaba. Cada vez que él se burlaba de su cuerpo hinchado, ella agachaba la cabeza. Tenía 7 meses de embarazo y ya no dormía bien,
no por el tamaño de su barriga, sino por el terror de despertarse y ver su cara con esa expresión de desprecio. Algunas noches él ni volvía a casa, y cuando ella lo cuestionaba, él soltaba frases como: «Mira cómo estás, ¿quién más me va a querer así?». A veces ella se sorprendía pensando si no era cierto, si tal vez había hecho algo mal, si estaba exagerando todo, si estaba siendo una carga. La discusión que lo cambió todo empezó con una tontería. Ella le preguntó por una factura sin pagar y él reaccionó como si lo estuviera acusando de algo grave. «¿Vas a empezar con tus dramas otra vez? Siempre jodiendo con lo mismo», gritó. Ella trató de calmarlo, pero su tono solo lo encendió más. Caminaba por la casa como una fiera, tirando cosas, murmurando insultos. Ella se puso frente a él para detenerlo, temblando con el corazón a mil, y fue ahí. Un empujón seco, directo, nada violento a los ojos de otro, pero ella perdió el equilibrio. El mundo giró y sintió cómo sus pies no encontraban suelo. Cayó por las escaleras como una muñeca rota. Todo fue rápido. El impacto, el silencio, el dolor. Se quedó quieta, respirando apenas, sin poder moverse. Su primer pensamiento no fue por ella, fue por su bebé. «¿Está bien? Lo perdí». Y luego, el miedo. No por la caída, por él. ¿Qué iba a hacer si él la veía viva? Él bajó corriendo. No para ayudarla, sino para asegurarse de que no gritara. «¿Estás loca? ¿Qué hiciste?», le dijo, como si la culpa fuera de ella. Le pidió que no dijera nada, que si lo contaba, él acabaría preso y ella sola con un hijo, que nadie le creería, que iban a pensar que se tropezó. Ella, aún tirada en el suelo, solo podía mirar al techo mientras sentía como un líquido tibio le corría por entre las piernas. No sabía si era sangre o miedo, pero temblaba. Él la ayudó a subir, la acostó en el sillón y le trajo hielo, como si fuera un accidente doméstico cualquiera. No la llevó al hospital, le dijo que esperaran, que si no había sangrado fuerte, todo estaría bien. Ella no protestó, no tenía fuerzas, ni físicas ni emocionales, y en ese momento todavía pensaba que tal vez él tenía razón. Pasaron horas hasta que pudo levantarse por sí sola. Caminó al baño como si sus piernas no le respondieran. Se miró al espejo y no se reconoció. Tenía la cara hinchada, los ojos apagados y un hilo seco de sangre en la comisura de los labios. No sabía cuánto tiempo más podía seguir así, pero tampoco veía una salida clara. Al día siguiente, cuando su hermana la llamó, ella dijo que todo estaba bien, que había tenido un pequeño accidente, que se había resbalado. Usó el mismo discurso que él le había dado, y lo peor es que una parte de ella se lo creyó. El embarazo siguió, con miedo, con silencio, con una soledad tan profunda que a veces sentía que ya no quedaba nada de ella misma. Solo el bebé, latiendo dentro, lo único que la mantenía respirando. El parto fue rápido pero solitario. Él la llevó al hospital casi de mala gana, como si estuviera cumpliendo una obligación. Durante las contracciones apenas le sostenía la mano. Y cuando el bebé nació, se limitó a mirarlo con frialdad. «No se parece a mí», murmuró. Ella no contestó. Tenía al niño en brazos y lo único que sentía era una mezcla de amor y un dolor indescriptible por todo lo que le habían quitado. No lloró de emoción. Lloró de impotencia, de saber que, incluso con esa vida nueva en sus brazos, seguía atrapada en una casa que ya no era un hogar. Los primeros días fueron un caos. Él no ayudaba con nada. Apenas tocaba al niño. Decía que lloraba demasiado, que no lo dejaba dormir. La miraba como si todo fuera culpa suya, como si ella fuera la que lo había arrastrado a esa vida. Pero algo empezó a cambiar dentro de ella. Cada vez que él levantaba la voz, ella ya no se encogía. Cada vez que la insultaba ya no lloraba. Lo miraba, fijo, con una calma que venía del fondo del dolor.
Se empezó a levantar antes del amanecer, a cuidar al bebé con una dedicación silenciosa y a escribir. Escribía en un cuaderno escondido debajo del colchón, fechas, frases, detalles, guardaba recibos, tomaba fotos cuando él no estaba, grababa sus gritos desde el celular. No sabía aún para qué, pero sabía que un día iba a necesitar todo eso. Iba al centro médico fingiendo chequeos, pero hablaba con asistentes sociales, preguntaba, se informaba, se llenaba de historias parecidas a la suya. Mujeres que, como ella, habían callado demasiado, y por primera vez en mucho tiempo se sintió acompañada. No estaba loca, no estaba exagerando, estaba sobreviviendo, y eso ya era un acto de valentía. Un día, en una de esas charlas grupales donde mujeres compartían sus historias, escuchó a una señora decir algo que se le quedó grabado. Nos hacen creer que si nos vamos, se acaba el mundo, pero el mundo ya se está acabando si nos quedamos. Esa noche, al llegar a casa, lo miró distinto. Ya no lo veía como un hombre poderoso, sino como un tipo inseguro que necesitaba apagar a los demás para sentirse algo. Empezó a trazar un plan, paso a paso, sin decir una sola palabra. Guardó dinero poco a poco, con lo poco que podía hacer vendiendo postres por encargo. Dejó una copia de las pruebas con una vecina de confianza. Revisó opciones legales. Habló con una abogada del centro de asistencia. Le explicaron cómo protegerse, qué podía hacer, qué derechos tenía. Por primera vez, el miedo se empezó a convertir en fuerza. Él, en su arrogancia, no notaba nada. Seguía igual, ausente, agresivo, irresponsable. Gritaba frente al bebé, la insultaba por no arreglarse, por estar descuidada. Una vez, hasta tiró su comida al suelo porque no estaba como le gustaba. Ella no reaccionó, solo lo miró. Ni una lágrima, ni una queja. Esa mirada lo inquietó, pero no dijo nada. Empezó a llegar más tarde, como si evitara estar en casa. Ella lo dejaba. Mientras tanto, seguía anotando todo. Los horarios, los insultos, los objetos rotos. Tenía un archivo con más de 100 notas. Tenía fotos del moretón en el brazo, de la marca en la espalda, del celular estrellado contra la pared. No era solo por ella, era por su hijo. Porque ya no quería que creciera viendo eso como normal, porque no iba a repetir la historia, porque ya no tenía miedo de quedarse sola. Lo único que le daba miedo ahora era seguir con él. El día que decidió ir a la policía, llevaba el cabello recogido, una camiseta vieja y el corazón latiendo como si se le fuera a salir del pecho. No lo pensó 2 veces. Entró, pidió hablar con una oficial y sacó una carpeta gruesa de su bolso. Tengo todo aquí. Quiero denunciarlo. La mujer que la atendió la miró con respeto. No con lástima. Con respeto. Escuchó cada palabra, leyó cada prueba, revisó cada foto. Y luego le dijo algo que la hizo llorar como no lloraba desde hacía meses. Hiciste bien, llegaste a tiempo. En los días siguientes vinieron las declaraciones, las visitas de asistencia social, las medidas de restricción. Él fue notificado y estalló. Gritó, amenazó, lloró, se arrodilló, pero ya no tenía poder sobre ella. Estaba fuera de la casa y ella, por primera vez en años, pudo dormir con la puerta cerrada sin miedo. El juicio fue una batalla larga, pero ella no se dobló. Declaró con la voz firme, aunque le temblaran las manos. Respondió cada pregunta, mostró cada prueba. Cuando le pidieron describir el día del empujón, respiró hondo y habló con detalle. No escondió nada, no suavizó nada. Él, sentado frente a ella, intentó mantener la postura, pero sus ojos lo delataban. Sudaba. Se movía inquieto. No dijo una palabra. Su abogado trató de desviar el foco, pero las pruebas eran demasiado claras. Testimonios de vecinas, chats, fotos. El juez dictó una orden de custodia exclusiva para ella y medidas cautelares para él.
No podía acercarse, no podía ver al niño, y ella salió del tribunal con una mezcla de alivio y cansancio en el cuerpo. Había ganado, pero más que eso, había sobrevivido, y eso ya era suficiente para empezar de nuevo. El día después del juicio, se paró frente al espejo con una tijera en la mano. Se miró por unos minutos en silencio. No pensaba en moda ni en tendencias. Era otra cosa. Era cerrar un ciclo. Sin pensarlo más, cortó su melena larga, la que él decía que no podía tocar porque le gustaba así. Cada mechón que caía era un pedazo de la mujer que había sido bajo su sombra. Cuando terminó, no lloró. Se sintió ligera, como si por fin el aire entrara hasta el fondo de los pulmones. Esa misma semana empacó lo necesario, buscó un departamento modesto en otra ciudad y se mudó con su hijo. No avisó a nadie, no dijo adiós, solo desapareció. Como si la mujer que vivía antes allí nunca hubiera existido. Empezó de cero, sin lujos, sin promesas, sin miedo. Consiguió un trabajo en una pequeña ONG que ayudaba a mujeres víctimas de violencia. No ganaba mucho, pero cada día que pasaba allí le recordaba por qué había sobrevivido. Escuchaba historias que se parecían a la suya y otras mucho peores. A veces lloraba con las nuevas ingresadas. A veces solo les ofrecía un café caliente y una mirada que decía: «Te creo, vas a salir». Su hijo, aún pequeño, comenzó a sonreír más. Dormía sin despertarse en medio de la noche, y ella, poco a poco, empezó a sentir que sí era posible reconstruirse. No completamente, no de inmediato, pero paso a paso. Cada decisión que tomaba la alejaba de aquella versión rota de sí misma. Y por fin sentía que la mujer que se reflejaba en el espejo era alguien que valía la pena conocer. La rutina que armó con su hijo era simple, pero sólida. Desayunaban juntos todas las mañanas, lo llevaba a la escuela, iba al trabajo, y por la tarde hacían caminatas por el parque. Nada extravagante, nada fuera de lo común, pero todo tenía un sabor nuevo. La tranquilidad no era algo a lo que estaba acostumbrada. Al principio, hasta le parecía sospechosa, como si algo malo fuera a pasar. Pero con el tiempo fue entendiendo que esa paz no era temporal, era merecida. Se la había ganado, con esfuerzo, con miedo, con sangre incluso, pero era suya. Empezó a redecorar el departamento con cosas pequeñas. Una planta aquí, una cortina allá, dibujos de su hijo enmarcados en la pared. Era un espacio humilde, pero respiraba libertad. Ya no se cuidaba de cada palabra, ya no saltaba con cada ruido. Por fin podía vivir, y mientras tanto él seguía preso. No por mucho tiempo, pero lo suficiente para sentir la caída, lo suficiente para que sus propios amigos le dieran la espalda, lo suficiente para que su imagen se derrumbara. Sabía que cuando saliera no tendría dónde esconderse, porque ella tenía más cosas, secretos, mensajes, un respaldo guardado con una abogada por si intentaba cualquier cosa. Él lo sabía, y eso lo consumía. Le llegaban rumores de que pedía información sobre ella, que preguntaba si había vuelto a su ciudad, si hablaba de él, pero ella no decía nada, no contestaba, no lo nombraba. Lo borró de su boca como lo había borrado de su vida. Y esa ausencia le pesaba más que cualquier venganza, porque el silencio, ese que antes la asfixiaba, ahora era su escudo, y él lo sabía. Vivía con miedo, miedo de lo que ella sabía, miedo de que hablara, miedo de que algún día decidiera soltarlo todo. Con el tiempo, su historia empezó a rodar. Primero, en los círculos pequeños del centro de apoyo, luego en redes sociales. Una periodista local la escuchó dar una charla y quiso entrevistarla. Al principio dudó, no por miedo, sino por pudor. No quería fama, no buscaba atención, pero aceptó, pensando en todas esas mujeres que aún estaban en silencio.
Contó su historia sin dramatismos, sin adornos, con verdad. Y esa verdad tocó. Recibió mensajes de mujeres que se sentían reflejadas, que le agradecían por poner en palabras lo que ellas aún no podían decir. La invitaron a más charlas, a foros, a espacios donde antes nunca imaginó estar. Y cada vez que hablaba, algo se acomodaba dentro de ella. No se trataba de revivir el pasado, se trataba de darle sentido, de convertir el dolor en algo útil, de mostrar que se puede salir, que hay vida más allá del miedo. Una tarde, después de una conferencia, una joven se le acercó llorando. Le dijo que llevaba años en una relación igual, que tenía miedo, que no sabía por dónde empezar. Ella no le dio un discurso, solo le tomó la mano y le dijo: «Ya diste el primer paso, hablar. Ahora no estás sola». Esa frase, tan sencilla, se volvió parte de todas sus intervenciones. La escribía en libretas, la dejaba en carteles, porque era cierto, lo había comprobado. Ya no era solo una sobreviviente, era una guía, una referencia. No perfecta, no sin heridas, pero real, con cicatrices visibles, con una historia cruda que hablaba más que 1000 teorías. Y mientras su hijo crecía, fuerte y feliz, ella lo miraba con la certeza de haberle cambiado el destino, de haberle dado una madre libre. Y eso valía más que todo lo que había perdido. Pasaron los años. Su hijo ya iba a la primaria, y ella, aunque aún cargaba rastros del pasado en el cuerpo, se sentía fuerte, no invencible, pero sí en paz. Tenía su pequeño grupo de amigas, un trabajo que la llenaba y una rutina que, sin ser extraordinaria, le daba orgullo. No necesitaba más, no buscaba pareja, no esperaba que alguien viniera a completarla. Se sentía completa. A veces, mientras preparaba la cena, recordaba noches enteras sin dormir, llorando en silencio al lado de un hombre que no la veía. Y se preguntaba cómo había aguantado tanto. Pero ya no se culpaba. Había entendido que salir de ese pozo no era cuestión de valentía instantánea. Era un proceso, un renacer lento, muchas veces invisible. Había aprendido a no juzgar a quien aún no puede irse, solo a tender la mano cuando pudiera. Y entonces, un día cualquiera, le llegó una notificación judicial, una audiencia por un tema pendiente del juicio anterior. Nada grave, pero requería su presencia. El corazón le dio un vuelco. Sabía lo que significaba volver a verlo. Después de todo ese tiempo, no lo mencionó a nadie, no hizo dramas. Solo preparó sus papeles, respiró hondo y se prometió no temblar. La audiencia fue corta. Él entró con aspecto desgastado, más flaco, más viejo, pero con los mismos ojos. Buscó la suya, como tanteando el terreno. Ella no esquivó la mirada, lo sostuvo, firme, sin rencor, pero sin miedo. Él, tras unos segundos, bajó la vista. No dijo nada. Y en ese silencio, ella supo que no necesitaba más. No hacía falta gritar, ni reclamar, ni escupir todo lo que aún dolía. Ese gesto, ese simple gesto, era todo el cierre que necesitaba. Salió de esa sala caminando despacio, con el bolso al hombro y una serenidad que no había sentido nunca. No era alegría, tampoco alivio. Era algo más profundo, una especie de certeza. Lo había logrado, no por haberlo enfrentado, sino por haberse enfrentado a sí misma. A sus miedos, a sus dudas, a esa vocecita que durante años le decía que sola no iba a poder. Y sí pudo. No fue fácil. No fue rápido, pero estaba allí, viva, fuerte, en paz. Esa noche, al acostarse, abrazó a su hijo un poco más fuerte de lo habitual. Él ya dormía, pero ella necesitaba ese contacto, ese recordatorio de por qué había peleado tanto. Cerró los ojos y sintió que, al fin, el pasado ya no le dolía como antes. Seguía ahí, claro, no se borra, pero ya no pesaba igual. Ya no definía su presente. Con el tiempo volvió a contar esa parte de su historia en sus charlas. No con drama, sino con dignidad.
Contaba cómo fue ver a su agresor después de todo, cómo, sin decir una palabra, supo que había ganado. Y cómo eso no se logra de un día para otro, sino con pequeños pasos, con caídas, con dudas, pero avanzando siempre. Su frase, no estás sola, hay salida, hay vida después del dolor, empezó a circular más allá de su comunidad. La invitaban a congresos, a espacios educativos, incluso a colaborar en campañas públicas. Nunca se consideró activista, pero su presencia hablaba por sí sola. Cada vez que alguien decía, por tu historia me animé a hablar, ella sabía que todo, absolutamente todo lo vivido había valido la pena, porque ya no solo era una mujer que había sobrevivido, era una mujer que ayudaba a otras a sobrevivir también. Había algo distinto en ella. La forma en que caminaba, en que escuchaba a los demás, en que miraba a los ojos sin bajar la cabeza, ya no necesitaba explicarse, ya no pedía permiso para ocupar un espacio. Había hecho las paces con su historia. No la negaba, no la contaba con vergüenza. Era suya. Y si bien no la definía, la había formado. Le había dado una fuerza que antes no sabía que tenía. Empezó a estudiar trabajo social, no por necesidad, sino por vocación. Quería tener las herramientas para ayudar mejor. En sus tiempos libres, organizaba talleres gratuitos para mujeres en barrios vulnerables. A veces solo iban 3 o 4, a veces una sola. Pero ella igual se sentaba, preparaba el mate y compartía, porque sabía que bastaba una que escuchara, una que empezara a dudar de su encierro, una que dijera no quiero más esto para mí. En uno de esos talleres, una mujer mayor la miró largo rato y le dijo, tú tienes una luz rara, como si hubieras estado muy rota, pero igual brillaras. Ella se rió. No por burla, sino porque entendía perfecto lo que quería decir. La luz no era de perfección, ni de éxito. Era una luz de lucha, de resistencia, de haber estado al borde y haberse arrastrado de vuelta. Y sí, había estado rota, por dentro, por fuera, pero se reconstruyó, a su modo, a su tiempo, con manos temblorosas al principio, pero firmes al final. Su hijo crecía con una madre presente, amorosa y sobre todo, libre. Y aunque no era una vida de película, era real, llena de esfuerzo pero también de sentido. Y cada vez que miraba hacia atrás, no sentía nostalgia, sentía orgullo, porque esa mujer que un día fue empujada por las escaleras, ahora era quien se encargaba de levantar a un mediodía. Mientras ordenaba papeles viejos, encontró una caja que había olvidado. Dentro, recortes de fotos, algunas notas, un cuaderno con dibujos de su hijo cuando era bebé, y al fondo, una hoja doblada muchas veces. Era una carta. La reconoció de inmediato. Era la que nunca se atrevió a entregar. La había escrito semanas después de la caída, cuando aún vivía con él, cuando aún tenía miedo, pero ya empezaba a despertar. No la leyó entera, no hizo falta, bastó con ver las primeras líneas. Si estás leyendo esto, es porque ya no tengo miedo. Cerró los ojos un momento, respiró hondo y la volvió a guardar. No para olvidarla, sino para recordarse hasta dónde había llegado. No la rompió, no la quemó. Esa hoja era una prueba, no de debilidad, sino de transformación, y justo esa tarde recibió una llamada inesperada. Una mujer del pasado, la vecina que había guardado su carpeta con las pruebas, le contó que otra chica en el barrio estaba pasando por algo parecido. ¿Te animás a hablar con ella?, le preguntó. No dudó. Tomó el colectivo y volvió al lugar que había dejado atrás. No con miedo, no con resentimiento, con la cabeza en alto. Cuando llegó, la chica la recibió con los ojos hinchados, la voz temblorosa. Ella no dijo mucho, solo se sentó a su lado, le tomó la mano y escuchó. Y cuando la otra rompió en llanto, no la interrumpió. Esperó, le dio tiempo.
como alguna vez lo hicieron con ella, porque ahora sabía que a veces lo único que una mujer necesita para empezar a sanar es alguien que no la apure, que no la juzgue, que no la suelte. Con el tiempo, esa chica también salió, también denunció, también empezó a reconstruirse. Y cuando le preguntaban cómo había encontrado fuerzas, decía: alguien vino, se sentó a mi lado y me escuchó sin decirme qué hacer. Me miró como si todavía valiera algo. Esa frase quedó dando vueltas en la cabeza de ella durante días, porque entendía lo potente que era eso. No salvar, no empujar, solo estar, solo creer. En sus charlas empezó a incluir esa anécdota, no como protagonista, sino como reflejo, porque su historia ya no era solo suya. Era un hilo más en una red invisible que unía a tantas otras. Cada testimonio que recibía, cada mensaje de gratitud, le recordaba que había hecho lo correcto, y que por más que la herida nunca desapareciera del todo, ya no dolía igual. Porque ahora tenía propósito, porque ya no era una cicatriz más, era una bandera. Mientras tanto, su hijo crecía con la naturalidad de quien ha sido criado con amor verdadero. No ese amor forzado, manipulado, lleno de gritos y silencios incómodos, sino uno donde la ternura no es negociable y el respeto se enseña con el ejemplo. Él sabía, a su manera, que su mamá había pasado por cosas difíciles. A veces le preguntaba si estaba bien, y ella, sin entrar en detalles, siempre le respondía lo mismo: ahora sí, hijo, ahora estoy bien. Y era verdad, porque ya no se despertaba con sobresaltos. Ya no caminaba temiendo cruzarse con alguien del pasado. Ya no se vestía según lo que otro pensara. Vivía como quería. Y aunque había días pesados, momentos de dudas, sabía que estaba donde tenía que estar. Y eso, después de tanto, ya era una forma de felicidad, una que no necesitaba aplausos, solo paz. Una tarde de invierno, al salir de una reunión comunitaria, se encontró con una mujer que le resultó familiar. Era la madre de él. Se cruzaron de frente en plena vereda. Ambas se detuvieron. La señora la miró, bajó la vista, y luego, con voz baja, dijo: no supe todo lo que te hizo. Perdón. Ella se quedó en silencio, no por falta de palabras, sino porque ya no sentía rabia, solo una compasión distante. Asintió con la cabeza, sin necesidad de responder más. La madre siguió caminando, encorvada por el peso de una culpa que no era suya del todo, pero que tampoco evitó. Y ella, en cambio, siguió recta, porque no tenía nada que esconder, ni nada que demostrar. Había dejado atrás la etapa de buscar justicia en la mirada de los demás. Ya la tenía, dentro, suficiente. Empezó a escribir. No un libro, no una autobiografía, solo textos sueltos, fragmentos, memorias, pensamientos. No sabía si algún día los mostraría, pero le ayudaban a ordenar lo vivido. A veces, al leer lo que escribía, se sorprendía de haber pasado por tanto, de haber resistido tanto. Y aunque a veces se le escapaban lágrimas, no eran de tristeza, eran de reconocimiento, de respeto por sí misma, como si por fin pudiera abrazar a esa versión rota y decirle: gracias por no haberte rendido. En esas páginas hablaba de miedo, sí, de dolor también, pero sobre todo hablaba de transformación, de cómo una vida puede torcerse y aún así encontrar rumbo, y de cómo el amor más fuerte no es el que se recibe, sino el que una aprende a darse cuando ya no queda nadie más. En una ocasión fue invitada a una charla nacional sobre violencia de género. No era la primera vez que hablaba en público, pero sí la primera frente a tantas personas. Subió al escenario con los nervios a flor de piel, pero cuando tomó el micrófono y vio los rostros atentos, recordó por qué estaba allí. No para ser aplaudida, no para impresionar, sino para hablar por las que aún no podían. Contó su historia sin adornos. Usó las palabras justas, las que dolían pero liberaban. Habló del empujón, del silencio, del despertar. Y al final,
Cuando bajó del escenario, varias mujeres se le acercaron. Una le abrazó y le dijo: «Escucharte fue como verme en un espejo, pero con un final que aún no me animo a imaginar». Esa frase se le clavó en el pecho, porque sabía que muchas aún estaban ahí, atrapadas en ese aún no. Después de la charla, le ofrecieron colaborar con una campaña educativa a nivel nacional. No dudó, aceptó. Ya no se trataba solo de su historia, se trataba de cambiar narrativas, de mostrar que no hay un solo tipo de víctima ni una sola forma de resistir. En los videos, en los folletos, en las entrevistas, insistía en una idea que se volvió su mantra: el silencio puede ser una cárcel, pero también puede ser el inicio de la rebelión, porque fue en el silencio que ella empezó a planear su salida. Fue en las noches calladas donde encontró el valor de registrar, de buscar ayuda, de armarse. Y ahora, cada vez que una mujer le decía que su voz la había empujado a hablar, ella sentía que estaba cumpliendo un ciclo, que el dolor no había sido en vano, que la herida había sanado, no con olvido, sino con sentido. Una mañana de domingo, su hijo le preguntó si podía invitar a un amigo a almorzar. Ella, sonriendo, dijo que sí. Preparó la comida con calma, puso la mesa con cuidado, como si cada plato fuera parte de un ritual. Y mientras cocinaba, lo observaba jugar en el patio, libre, sin miedo, sin sombras. No sabía si él recordaba algo de aquellos años oscuros, pero sí estaba segura de que su infancia actual no se parecía en nada a ese pasado. Y eso bastaba. Cuando el amigo llegó, la casa se llenó de risas, de carreras, de vida. Ella los miraba, agradecida, por haber salido a tiempo, por haber elegido la incomodidad de empezar de cero antes que la seguridad de seguir sufriendo, por haber transformado el miedo en acción, y por haberle dado a su hijo algo que ella nunca tuvo: una madre sin cadenas. Después del almuerzo, mientras lavaba los platos, escuchó una notificación en el celular. Era un correo del juzgado, una actualización del caso. Nada urgente, solo un aviso, pero al abrirlo, leyó que él había solicitado una revisión de medidas. El corazón se le encogió un segundo. Respiró profundo. No respondió, no lo nombró. Solo envió el documento a su abogada y siguió con su día. Porque ya no era la misma, ya no reaccionaba con pánico. Sabía cómo protegerse, sabía qué hacer. Y sobre todo, sabía que lo que él buscaba no era justicia, era acceso, un intento desesperado por volver a tener algún tipo de control. Pero ya no tenía entrada, ni a su casa, ni a su vida, ni a su paz, y esa era la verdadera victoria. No solo haberlo denunciado, sino haber construido una vida donde su nombre ya no tenía poder. En las semanas siguientes, su abogada le confirmó que la solicitud de él fue rechazada, que el juez había considerado que no existía ningún cambio real que justificara una revisión. Ella asintió en silencio. No celebró, no hizo comentarios. Solo se sentó con su hijo a ver una película, como cualquier noche normal, porque ya no necesitaba grandes gestos para sentir que estaba ganando. Su triunfo era cotidiano, era levantarse sin miedo, era cocinar en paz, era reírse sin esperar un grito detrás. Era esa normalidad, antes tan lejana, ahora tan suya. Cada detalle era una conquista. Y aunque aún tenía pesadillas a veces, ya no le duraban. Las reconocía, las atravesaba y las dejaba ir. ¿Cómo se hace con los fantasmas? Se les abre la puerta, se les dice que ya no mandan aquí y se los deja partir. Un día, una mujer se le acercó en un evento y le dijo: «No te imaginas lo que cambiaste mi vida. Escucharte fue como prender una luz». Ella se emocionó, pero no por vanidad, sino porque entendía lo que significaba encender una chispa donde antes solo había oscuridad. Se abrazaron fuerte, y en ese gesto volvió a sentir esa red invisible que conectaba a tantas. Mujeres distintas, edades distintas, historias distintas,
pero el mismo grito silencioso. Y ella, que un día no pudo ni alzar la voz, ahora era ese eco. No porque se creyera salvadora, sino porque sabía lo que era necesitar una. Y porque, aunque nunca pudo salvar a la que fue, sí podía ayudar a otras a salvarse a tiempo. Eso, para ella, era justicia. Una justicia que no venía del juzgado, venía del alma. Con el paso del tiempo, empezó a escribir con más frecuencia, ya no solo fragmentos. Empezó a estructurar su historia, a organizar capítulos, a darles forma. No pensaba en publicar, pero necesitaba dejarlo por escrito. Para su hijo, para quien lo necesitara, para ella misma. A veces se detenía en medio de una frase, recordando una escena, un dolor, una mirada. Respiraba hondo, retomaba y seguía. No censuraba nada, no embellecía nada, porque la verdad no necesita adornos, solo espacio. Y ese espacio ahora lo tenía. En cada página dejaba un pedazo de lo vivido, y en cada palabra una parte de lo que se reconstruyó. Escribir era como curarse con las manos, y cada línea que completaba era un ladrillo más en esa casa interna que por fin se estaba terminando de levantar. Una noche, mientras escribía, su hijo se le acercó y le preguntó qué hacía. Ella le respondió: «Estoy contando algo que me pasó, para que no se olvide». Él se quedó en silencio un rato y luego le dijo: «Cuando sea grande, yo también quiero ayudar a la gente como tú». Ella sonrió, tragándose el nudo en la garganta, porque en esa frase, en esa inocencia, había una promesa, de continuidad, de cambio, de que lo vivido no fue en vano. Le acarició el cabello y le dijo: «Con que seas bueno, ya estás ayudando». Él volvió a sus juegos como si nada, pero ella se quedó mirando esa escena, grabándola en su memoria, porque en medio de todo lo que perdió, eso era lo que más valor tenía: haber criado un hijo libre, empático y valiente. Y eso, nadie podía quitárselo, nadie. Un año después, fue invitada a dar una charla en una universidad, tema libre. Decidió hablar de renacimiento, no con palabras rimbombantes, sino con ejemplos concretos. Habló de cómo se aprende a vivir otra vez después del trauma, de cómo se vuelve a confiar, a dormir, a elegir. Contó cómo había días donde no podía ni levantarse de la cama, y otros donde organizaba talleres para 20 mujeres. Que la sanación no era una línea recta, sino una espiral, que a veces se retrocede, pero lo importante es seguir. Cuando terminó, la ovación fue larga, pero lo que más le llegó fue una joven que se le acercó y le dijo: «Me diste esperanza, y hace mucho que no la tenía». Ella le sonrió, la abrazó y pensó en todas las veces que hubiera necesitado escuchar eso mismo. Porque sí, la esperanza también se hereda y también se comparte. De regreso a casa, caminó bajo la lluvia sin apurarse. No llevaba paraguas, no le molestaba mojarse. Era como si cada gota limpiara lo viejo, lo que ya no importaba. Pensó en todas las versiones que había sido: la mujer ilusionada, la que callaba, la que sobrevivía, y esta, la que enseñaba. Cada una con sus errores, con sus heridas, pero todas necesarias para llegar hasta aquí. Subió las escaleras de su edificio, esas que ya no le daban miedo. Entró a su departamento y se descalzó. Su hijo dormía. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio de antes. Este era distinto. Era el silencio de la paz, el que no asusta, el que no amenaza, el que abriga. Y mientras se preparaba un té, pensó: «Esta es mi vida, mía, nadie más la define». Y por fin lo sintió de verdad. Tiempo después, el teléfono sonó con una voz que no esperaba. Era una periodista de un medio nacional. Habían leído sobre su trabajo y querían hacer un documental. Le ofrecieron contar su historia con imágenes, con entrevistas, con testimonios de quienes la conocieron en diferentes etapas. Dudó, como siempre. No le gustaba la exposición,
pero pensó en todo lo que podía significar para otras mujeres y aceptó. Grabaron durante semanas, volvió a lugares que había evitado, recorrió escenas de su historia con una cámara siguiéndola. Pero esta vez no sintió vergüenza, sintió fuerza, porque ya no era la víctima que escondía la cara. Era una mujer completa, con pasado, con heridas, pero también con alas. Y cuando el documental se estrenó, el impacto fue inmediato. Miles de mensajes, miles de mujeres tocadas por sus palabras, y una verdad más clara que nunca. Su historia estaba salvando otras. Uno de esos mensajes vino de un nombre conocido, una ex compañera de colegio, que le confesó que también había vivido violencia, pero nunca se atrevió a contarlo. «Pensé que a ti todo te iba perfecto», decía el mensaje. Ella lo leyó con los ojos llenos de lágrimas, porque entendía perfectamente cómo el silencio se disfraza de fortaleza. Cuántas veces ella misma había sonreído con el alma hecha trizas. Respondió con calma, sin dar consejos, solo ofreciendo estar, porque sabía que nadie puede ser rescatado sin decidir salir. Pero también sabía que tener una mano extendida hace toda la diferencia, y esa era ahora su misión: no cambiar el mundo, no salvar a todas, solo estar, ser presencia, ser ejemplo, ser testimonio vivo de que, incluso después del infierno, es posible volver a caminar. Y no solo caminar, sino dejar huella. Un día cualquiera, caminando por una feria artesanal con su hijo, vio un cartel colgado en un puesto de cuadros pintados a mano. Decía: «No sabían que era semilla, y me enterraron». Se quedó mirando ese cartel como si le hablara, como si resumiera todo, porque eso había sido ella, enterrada por el miedo, por la violencia, por el desprecio, pero semilla al fin. Brotó. No con flores rápidas, sino con raíces profundas. Compró el cuadro sin dudar. Lo colgó en su sala, frente al sofá, como recordatorio. Cada vez que lo miraba, se reafirmaba en su camino, en su renacer, porque ahora sabía que lo que vivió no la rompió, la formó, y eso nadie podía quitárselo. En una de sus últimas charlas del año cerró con una imagen simple. Sacó de su bolso un pequeño espejo, lo mostró al público y dijo: «Este fue el primer regalo que me hice después de dejarlo, para volver a verme, para acordarme de quién era antes de todo». Hubo silencio, un silencio denso, lleno de emoción. Muchas mujeres se llevaron las manos al pecho. Algunas lloraron, no por ella, sino por lo que ese gesto les recordó, porque todas en algún momento se habían perdido en el reflejo de alguien más, y ella, al mostrar ese espejo, les estaba diciendo sin palabras: «Se puede volver a mirar». Cuando salió del auditorio, la abrazaron como si fuera de ellas, porque lo era, porque su historia ya no le pertenecía solo a ella, era una llama que encendía a otras, y esa era su mayor victoria. Una mañana, mientras limpiaba un cajón, encontró un viejo sobresellado con el nombre de él. Era una carta que nunca envió. La había escrito justo antes del juicio, llena de rabia, de preguntas sin respuesta. Se sentó en el suelo y la abrió. Leyó cada línea con calma. Ya no dolía, ya no ardía. Era como leer la historia de otra mujer. Al terminar, no sintió necesidad de romperla. Solo la dobló. La metió en un frasco de vidrio y la dejó en una caja marcada como «Cosas que ya no me definen». Cerró la tapa con una sonrisa leve, porque entendía que no se trataba de borrar el pasado, se trataba de saber dónde ponerlo, de no cargarlo más a la espalda, de dejarlo en su lugar, atrás. Días después, caminando por la orilla del mar durante unas breves vacaciones con su hijo, lo vio jugar entre las olas, reír con libertad, sin peso. Ella se quedó quieta, sintiendo el viento, la sal, la arena fría. Cerró los ojos y dejó que el sonido del mar le limpiara por dentro. No pensaba en lo que fue, ni en lo que podría haber sido. Solo en el ahora, en esa paz que ya no era una promesa,
sino una realidad. Y entonces, casi sin darse cuenta, murmuró en voz baja, «Ya no te temo». No sabía si hablaba de él, del pasado o de ella misma, pero no importaba, porque era verdad, porque por fin, después de tanto, era libre, completamente, y nadie más iba a arrebatarle eso, nunca más. Un año después, fue invitada a contar su historia en un evento internacional. Voló por primera vez en su vida, cruzó fronteras con la frente en alto. Al llegar, la trataron como una referente, una voz poderosa. Pero ella seguía siendo la misma, sencilla, directa, real. Subió al escenario, respiró hondo y habló desde el alma. No usó frases rebuscadas ni buscó aplausos, solo contó el empujón, el silencio, la caída, el despertar. Y cuando terminó, miles de personas de pie la ovacionaron. Pero lo que más la emocionó fue una mujer que le dijo, «Escucharte me salvó». Porque esa era su meta desde el principio, no venganza, no fama, solo eso, que otra no llegara tan al fondo como ella, que alguien saliera antes, que el ciclo se rompiera. El último día del viaje escribió en la playa una frase con un palo sobre la arena húmeda, y por fin pude respirar. La miró un rato, sin moverse. Luego el mar la borró lentamente, pero ella no se inmutó, porque sabía que lo escrito en su alma nadie podía borrarlo. Había sido traicionada, empujada, silenciada, pero también se había levantado, hablado, reconstruido, y ahora era prueba viva de que sí se puede, de que no hay edad, ni herida, ni miedo que impida el renacer. Caminó por la orilla con los pies descalzos, sintiendo cada grano de arena como un testimonio. Y en ese caminar silencioso entendió algo simple y profundo. Su historia ya no era una herida abierta, era un faro, para otras, para ella, para el mundo, y así, sin más, siguió caminando, libre, llena, viva.